Hola a todos, mi nombre es Nicky Romero Zímbala. Estoy cursando la carrera de Administración de Empresas en Senati Pucallpa. Bien, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es el comportamiento de la sociedad en tiempos de pandemia. ¿Y por qué es muy importante? Porque todavía lo estamos viviendo en estos momentos. Bien, entonces, desde que comenzó la pandemia, el comportamiento de las personas ha ido cambiando paulatinamente. En momentos de desesperación para unos, al no saber, ¿no? Al no saber cómo sobrellevar esta situación. Y para otros, de desobediencia o irresponsabilidad, ¿no? Hemos, hay, en todo caso, dos tipos de personas. Personas que realmente tienen la necesidad, como hay personas que no la tienen, pero que son irresponsables. Entonces, a tal grado de que, a tal grado de poner en riesgo no solamente ellos, sus propias vidas, sino las vidas de sus familiares, de sus seres queridos. Bien, entonces, sin embargo, todo ello generó el crecimiento de contagios. De manera global se tomaron medidas de prevención y seguridad con rapidez, ya que cada vez iba incrementando, ¿no?, la necesidad de poder subsistir en esos momentos de pandemia. Bien, porque la gran mayoría de personas no estaba preparado para esto y prácticamente teníamos pocos recursos para poder sobrevivir. Entonces, llevando a que las personas salgan, ¿no?, se violenten con frecuencia en las calles, ¿no?, buscando el pan del día a día, porque no estábamos preparados para eso y la necesidad era grande, o es grande la necesidad. Bien, entonces, nadie estaba preparado para ese suceso, pero el comportamiento humano debió ser clave en estos momentos de pandemia o de esta situación. ¿Por qué? Porque el comportamiento de cada uno de nosotros iba a ayudar a que nosotros de repente nos evitemos contagiar, ¿no? Si nosotros hubiéramos de repente entendido un poco más o ser más razonables, ¿no?, de pensar de que lo que está allá afuera no es broma, ¿no?, y que poco a poco iba contagiando a las personas iban muriendo. Entonces el comportamiento de cada uno de nosotros es muy fundamental, ¿no? Tener conciencia, ¿no?, la razón de que lo que estamos viviendo es algo real, ¿no? Es algo muy peligroso y que si debemos de salir realmente tomando conciencia de que solamente podíamos salir una sola persona y solamente cuando era necesario. Bien, entonces yo pienso que no estábamos preparados para esta situación de pandemia y pocos tampoco no sabían, ¿no?, cuándo iba a terminar, si de repente iba a ser pocos meses, pero sin embargo ya pasó como un año o está pasando un año y todavía seguimos en esa situación. Bien, entonces todo esto conllevó a que la gente se desespere. Entonces tenían que salir a buscar el pan de cada día, y mucho más todavía las personas más humildes, esas personas que si no trabajan un día al siguiente día no comen. Entonces estas personas estuvieran obligadas a salir a buscar el pan de día a día sin importar que se iban a contagiar, ¿no?, y que volviendo a casa iban a contagiar a sus familiares. Entonces ese comportamiento ellos no lo tomaron en cuenta, simplemente vieron la necesidad de salir y ya. Bien, pero eso estuvo muy mal realmente. Bien, entonces muchos de nosotros llegó al punto que no salíamos porque teníamos miedo de contagiarnos, ¿no? Algunos tenían comportamientos agresivos en la calle, ¿no?, enfrentamientos con la policía, porque había necesidades, y otros han tenido un comportamiento muy bueno, ¿no?, porque entendieron la situación que estábamos viviendo, que estábamos pasando en esos momentos. Bien, entonces es muy lamentable saber que el gobierno no haya reaccionado de inmediato. ¿Y por qué digo eso? Porque hubieran buscado la manera de poder ayudar justamente a esas personas, a las más humildes, a las que realmente tenían la necesidad de poder subsistir, ¿no? Sin embargo, el gobierno dio unos bonos, unas canastas, pero no llegaron a las personas de bajos recursos. Los que se beneficiaron fueron las personas que sí tenían economía, sí, ellos sí tenían, y sin embargo ellos sí recibieron.
Yo acá conozco, por acá cerca conozco vecinos que no tienen o que viven del día a día y sin embargo, lamentablemente ellos no recibieron ni una canasta, no recibieron ni un bono y eso es lamentable, es triste realmente, ¿no? Porque qué les tocaba a ellos? Salir a trabajar, se contagiaban, venían y al final se moría la familia. Entonces ahí por esa parte estuvo muy mal el gobierno de no priorizar primero a las personas que realmente necesitaban, ¿no? Entonces la gente tenía que salir y eso no fue lo correcto. Bien, entonces mucha gente se contagió, se seguían contagiando, los hospitales estaban llenos, las salas de UCI también, muchos familiares no solamente de acá, de la zona murieron, sino también de mi persona. Entonces, ¿por qué? Porque no optamos por un comportamiento razonable, ¿no? De realmente decir, ¿sabe qué? Estamos pasando por esta situación y debemos de tener conciencia, ¿no? Porque lo que estamos viviendo es algo real y si no nos protegemos, si no tenemos las medidas de seguridad que se nos establecieron, si no las cumplimos, obviamente que vamos a pasarla muy mal. Entonces, actualmente, si seguimos con ese comportamiento egoísta, agresivo, esto va a continuar, va a venir un rebrote. Pero sin embargo, ¿qué está haciendo la población? ¿Qué está haciendo la gente allá afuera? Sabe que estamos en tiempos de pandemia todavía, de que esto no ha terminado, pero sin embargo allá afuera, ¿qué están haciendo? Se están reuniendo, están libando licor, ya no usan las mascarillas, ya no usan las medidas de seguridad, el distanciamiento. Entonces, ¿qué nos da a entender ese comportamiento? ¿No? De que no nos importa, de que todo terminó. Yo creo que debemos tener conciencia y ponernos la mano al pecho de decir que todavía estamos viviendo en tiempos peligrosos, donde que nos podemos contagiar si bajamos la guardia, donde que podemos llegar a casa, contagiar al abuelo, contagiar a la mamá, al papá, y al final las pérdidas humanas son muy dolorosas, porque de repente por nuestro propio comportamiento inadecuado, otras personas pueden pasarla muy mal. Y eso ha pasado acá nomás por la zona, ¿no? Entonces, por eso, un llamado nuevamente a la población a que tome conciencia, a que tengan un buen comportamiento ante esta situación, de que todavía esto no se ha terminado. Entonces, el comportamiento es muy importante. Y lamentablemente en estos momentos y anteriormente no se ha dado un buen comportamiento. El comportamiento ha sido pésimo, de rebeldía, de desesperación. Entendemos lo que estamos pasando y el gobierno debió, en todo caso, actuar con rapidez, ¿no? Llegar a los puntos vitales, ¿no? Las personas que más se contagiaron fueron las personas más humildes. ¿Por qué? Porque, como lo vuelvo a decir, no tenían que comer, vivían del día a día, entonces tenían que salir a la calle. Se contagiaban, familiares fallecidos. Entonces el gobierno debió pensar en eso primero, ¿no? Atacar ese punto, ¿no? Darle solución a eso. Estuvo muy bien lo que hicieron con el tema de bonos, pero realmente no fue distribuido como realmente debería ser. Muchas personas fueron estafadas, porque fueron al banco a hacer su cola, ahí con el peligro de contagiarse, pero llegaron a ventanilla, les dijeron que su bono ya había sido cobrado, entonces ¿de qué sirvió toda esa espera? Entonces no estuvo adecuado, ¿no? lo que realmente se debió hacer, ¿no? No actuaron de la forma correcta, ¿no? Porque sabemos que siempre va a haber ese tipo de gobiernos, ¿no? Donde que no todo es transparente, ¿no? Entonces, lo único que queda a concientizar ahora es tomar conciencia, pensar muy bien las cosas, como dijo el expresidente Vizcarra, ¿no? Si te quiero abrazar más adelante, me distancio ahora. Y eso debemos tener muy bien, pensando en las cosas que hacemos, en los comportamientos que optamos en esos momentos, ¿no? Y enseñar a nuestros hijos a tener un buen comportamiento, a decir, hasta aquí nomás, tengan paciencia, todo va a estar bien, no se olviden de usar sus medidas de protección y ser responsables más que nada. Aprovechemos en nuestros tiempos libres para estar con la familia, y aprovechamos que no estamos en la calle, compartamos con la familia, ¿no? Rogar siempre a Dios que nos cuide, nos proteja. Es el llamado que yo puedo hacer a la población, ¿no? A concientizar la responsabilidad, los buenos comportamientos, de que muy pronto esto va a pasar
y que volveremos a ser como antes. Bien, entonces muchísimas gracias, me despido.